cuyo objetivo es analizar el estado de la ratificación del convenio 156 de la OIT y visibilizar las necesidades de cuidados desde una perspectiva sindical y de género y fortalecer el diálogo social entre Congreso y las organizaciones sindicales. Partimos de una convicción clara. El derecho al cuidado es un derecho humano y laboral que exige corresponsabilidad, voluntad política y articulación entre actores clave. La conversación se organizará mediante preguntas dirigidas a cada participante, quienes contarán con 5 minutos para sus intervenciones. Les pedimos muy amablemente respeten estos tiempos por motivos de tiempo y de logística. Al cierre de sus participaciones, la periodista Heréndida Aquino Ayala compartirá reflexiones finales. Por favor, al público participante los invitamos a dejar sus comentarios, preguntas, que nos encantaría recibir. Este espacio también quiero agradecer totalmente. Es posible, se hizo posible gracias a Sintolet y a la Alianza Global por los Cuidados. Muchas gracias. Y como primer punto, bueno, queremos presentar a nuestra primera invitada, que es Ana Hitley Tejada, quien actualmente funge como oficial nacional de género en la oficina de la OIT para México y Cuba y coordina el proyecto Promover la Justicia Social y la Igualdad de Género a través de políticas innovadoras en cuidado. Es licenciada en etnología, maestra en antropología psicológica y doctora en psicología, investigadora social y feminista. Se ha dedicado al estudio del trabajo doméstico remunerado y no remunerado, de la pobreza, la desigualdad socioeconómica y de género. Es autora de diversos artículos científicos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctora Hitley, y ahora le cedo la palabra a mi colega Mari Carmen Ramírez. Muchas gracias, Itzel. Nos sentimos complacidas, Ana, de tenerle aquí el día de hoy. Y bueno, tenemos una pregunta preparada para usted y es, ¿en qué punto se encuentra actualmente la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y cuáles son los principales desafíos normativos o institucionales que deben resolverse para avanzar en este proceso? La escuchamos con gusto, Ana. Hola, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y conversar sobre este convenio tan importante y de dónde estamos y qué le faltaría a México para tener la ratificación de este convenio. Empezaría por comentarles que el convenio 156 sobre personas trabajadoras con responsabilidades familiares no está ratificado en México y en síntesis lo que plantea este convenio, que creo que es bueno partir de entender sus puntos clave, es que las personas trabajadoras que tienen responsabilidades hacia hijos o hijas a cargo, por un lado, pero también hacia otros integrantes de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, sus necesidades deben ser consideradas tanto en las condiciones de empleo como en la seguridad social y deben tener acceso a integrarse, desarrollarse, permanecer y volver a la fuerza de trabajo sin discriminación y sin que las responsabilidades familiares les impidan esta integración y desarrollo. Em, este convenio es particular porque va más allá de la línea directa hacia hijos o hijas e integra a otras personas integrantes de su familia directa, como podrían ser padres o madres, que en las condiciones actuales de transformaciones demográficas es un punto muy relevante, y también hacia, por ejemplo, hermanas o hermanos o familiares directos que por diferentes razones puedan necesitar de su cuidado o de su sostén. Entonces, este convenio tiene obviamente implicaciones para las políticas laborales y para el diseño de la seguridad social por sus disposiciones. Ahora bien, México no ha ratificado este convenio. ¿Cuál es, en términos generales, el proceso que se sigue para que un convenio esté vigente en un país, en este caso en México? Primero se adopta el convenio en
la Conferencia Internacional del Trabajo. Una vez que el convenio está adoptado, está disponible para que los países lo ratifiquen si así lo desean. Los países lo que usualmente hacen es tomar el convenio, revisarlo y usualmente el Poder Ejecutivo hace un análisis técnico sobre la viabilidad y las implicaciones de ratificar tal convenio. Usualmente la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores se involucran en estos análisis técnicos, revisan las disposiciones del convenio, revisan la normativa nacional, ven qué tanta compatibilidad existe, qué cambios habría que hacer, qué implicaciones tiene para el país en términos de presupuestos, de implementación, etcétera, una serie de consideraciones y emiten un dictamen donde dan su evaluación o ponen sus criterios de la viabilidad de la ratificación de ese convenio. Ahora, quien aprueba si esa ratificación, quien da el visto bueno para que se ratifique o no se ratifique es el Senado. Y si el Senado aprueba la ratificación a partir de ese análisis técnico, entonces se debe depositar el, eh, la ratificación de ese país ante la Conferencia Internacional del Trabajo en la sede de la OIT en Ginebra. Una vez depositado, se cuenta con un plazo de un año para que entre en vigor en el país. Y al cumplido ese plazo, entonces ese convenio entra en vigor en el país que lo depositó y empieza a tomarse por un lado, las disposiciones para alinearse con ese convenio y el país empieza a adquirir obligaciones de entregar memorias del cumplimiento de ese convenio y otra serie de elementos que dan cuenta de que el país está alineado y está cumpliendo con las disposiciones de ese convenio. Entonces, en México, el convenio 156 no está ratificado. En algún momento muy cercano a su adopción, el país evaluó su ratificación y en ese momento se dictaminó que el país no estaba en condiciones de cumplir con las disposiciones y por tanto no se aprobó su ratificación. Pero ahora hay un renovado interés por la agenda de los cuidados y debido a que este convenio está muy en línea con esa agenda y hay nuevo interés por volver a evaluar si el país estaría en condiciones de ratificar el convenio. Sabemos que la Secretaría del Trabajo está haciendo algunos estudios, análisis sobre la posibilidad de ratificarlo y bueno, habría que seguir todos estos pasos que ya describí para que México pudiera eventualmente decidir ratificarlo y depositar la ratificación en la sede de la OIT, eh, para entonces tener vigente esas disposiciones como parte de las obligaciones eh, normativas mexicanas y que pues todo la población pueda acogerse a esas disposiciones. También es importante considerar que en el proceso de dictamen puede, y más bien es recomendable, que exista diálogo con el sector trabajador, el sector empleador, en el que se consideren esas preocupaciones, esas necesidades de cara a la elaboración del dictamen final. Es decir, que haya un proceso de consulta tripartita, de diálogo social en el proceso de evaluación de la ratificación del convenio. Y ahí es donde entra en juego toda la presencia que puedan tener el sector sindical, el sector empleador e incluso sociedad civil también para
plantear las preocupaciones y o eh, consideraciones que tengan en torno a la viabilidad y a la disposición a ratificar este convenio. Hasta ahí lo dejaría y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Hitley. Bueno, justo, pues pensando en que el convenio, pues en sí se ratificó en 1981, ¿no? Entonces estamos a, a años, ¿no? Que ya sucedió. Y dentro de las preguntas, les decimos como a todas las personas que están conectadas, si tienen preguntas respecto a las participaciones de las panelistas, si las pueden ir poniendo en el chat. Vamos a tener hacia el final también un espacio para poder escucharles, pero una pregunta que yo tendría, que en su momento ya abriéramos el espacio, es en qué año fue que México buscó esta ratificación y cuáles habrían sido entonces esas condiciones con las que no se cumplió para, pues para no poder concretarlo, ¿no? Porque entonces esto me lleva a pensar que hay que poner atención en qué es lo que se está haciendo para poder cubrir esas condiciones que en ese momento no fue posible, ¿no? Entonces, pero damos espacio para nuestra siguiente panelista y en el espacio de preguntas y respuestas escucharemos qué nos puede responder al respecto la doctora Ana. Gracias. Solo una precisión. El convenio es de 1981. Eso quiere Ajá, decir que se adoptó en ese se año, adoptó. pero no Ujú, se ratificó. Ratificación es lo que hacen los países y eso ujú. no ha sucedido para México, ha sucedido para otros países. Solo Ah, eso. sí, justo, o sea, sí, México no lo ha ratificado, más bien me refería como desde 1981 y cuántos años han pasado, ¿no? Y en qué momento México sí buscó esa ratificación, como un poco para medir tiempos de dónde nos encontramos hoy, ¿no? En esta distancia de tiempo. Muchas gracias, doctora Ana. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, doctora Ana. Sin duda, grandes aportaciones. Y ahora me permito presentar a Desiree Madrigal, quien es secretaria de Igualdad de Oportunidades en Cintulet y fundadora de la FENACIEN, siendo la secretaria general más joven de una federación. Su trayectoria sindical rompe esquemas y demuestra que la juventud no es el futuro del sindicalismo, es el presente que lo moderniza y lo dignifica. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias. Deciré bienvenida, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. También queremos agradecerte un agradecimiento especial para usted por pues impulsar y crear esta alianza y por toda su disposición e interés en promover esta agenda de cuidados desde el sector sindical. Muchas gracias, Desiree. Y la pregunta que tenemos preparada para ustedes, ¿cuáles son las demandas actuales en materia de cuidados que han sido expresadas por las personas trabajadoras, especialmente por las mujeres y que son prioritarias para poder avanzar en la corresponsabilidad, trayendo a colación el diamante de los cuidados, que es el Estado, la familia, la comunidad y el mercado? Adelante, Desiree, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Em, bueno, para responder esta pregunta sobre las demandas de cuidado y la corresponsabilidad, me gustaría un poco enfocarlo y alejándome un poco de estos conceptos em, dentro del sector que más represento en la federación y en el sindicato, que es el sector de juegos. Em, Al final, como experiencia que tenemos en el sector de juegos de azar, la dinámica es totalmente distinta. Tenemos casinos donde nunca se duerme, no es que nunca se duerma, pero se termina trabajando mientras que otros duermen. Eh, las mujeres somos mayoría, pero el sistema está diseñado como si no tuviéramos hijos, padres, familia. Em, Son jornadas de madrugada, no son, es un reto operativo día con día, tanto en la parte sindical. Eh, sí,
al final de cuentas nos seguimos centrando en que la demanda prioritaria es el uso del tiempo. Y bueno, tras años de diagnóstico con perspectiva de género en el sindicato, Sintolé tiene clara cuál es la demanda y cuál es la gestión y el uso del tiempo. También sumamos el debate en el tema nacional con la reducción de la jornada laboral y nosotros estamos haciendo un propio trabajo para que el tiempo sea reconocido y respetado. Actualmente nos encontramos justo en una fase crucial dentro del diagnóstico del tema de cuidados. Parte de eso es la negociación colectiva. Estamos negociando con las empresas para que haya cláusulas sindicales específicas que atiendan las necesidades de cuidados. La gestión operativa es primordial. Nuestras estructuras sindicales ya trabajan en campo para modificar horarios y turnos en forma particular en cuestión de cuidados. Esto, al final de cuentas, es un trabajo de años. Ponemos un pequeño resumen de lo que se ha ido haciendo, porque siempre hablo que el sector de juegos es un caso muy particular. Pero sí quiero ser a veces muy clara desde la perspectiva en que la gestión del uso del tiempo es donde tenemos que irlo aterrizando, porque ahí es donde nuestros trabajadores en los casinos liberan la batalla diaria. Para centrarnos, para poder responder un poquito a la parte prioritaria y cómo avanzar esta corresponsabilidad entre el Estado y la familia, la comunidad y el mercado, la respuesta al final es repetitiva, que es necesitamos siempre estar en sintonía tanto en la parte patronal, en la parte sindical, en la parte de gobierno. Hoy expuse en este momento el tema de juego de azar, el tema de casinos, porque es una realidad, pero reconozco que otros sectores prioritarios serán distintos los casos y por eso tenemos que trabajar en sintonía. Em, Nosotros hemos hablado de que quizás las guarderías, el transporte seguro, licencias de parte de unidades tendidas, lo que es verdaderamente prioritario y sustancial para avanzar es fortalecer el debate público y eso es algo que continuamente hablamos con los sindicatos. No podemos aplicar fórmulas únicas o necesidades diversas. Eso sí creo que lo tenemos claro. La corresponsabilidad real sucede cuando logramos que cada uno de estos cuatro pilares, el Estado, el mercado, la comunidad y familia, hablen el mismo idioma. Bueno, nada más para concluir, desde Sintoled estamos haciendo nuestra parte para diagnosticar y negociar y transformar, pero sabemos que cada quien aborda el tema de cuidados desde sus propios contextos. Necesitamos seguir posicionando el tema y por lo mismo impulsar la rectificación del convenio 156 para ver esos cambios. Al final, solo cuando estamos creando este tipo de debates, este tipo de diálogos, podemos tener esta sintonía, ¿no? Y nada, quiero agradecer de verdad a Trazo Libre eh, por crear este foro. Este diálogo es muy importante y creo que va a ser interesante escuchar a los demás sectores que están en el tema sindical. Y nada, con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Desiree, por compartir sus reflexiones y justamente hablaba sobre la gestión y el uso del tiempo. Y de la mano, me parece que es importante también hablar de la conciliación, ¿no? Realmente cómo está, sí, la corresponsabilidad, pero también la conciliación para ver qué tanto está apegado estos cláusulas sindicales que pueden crearse, pero que sean conciliables con la vida laboral y familiar, ¿no? Y justo por eso estamos aquí, ¿no? El poder abrir estos espacios y que cada quien desde sus necesidades, pero también desde sus aportaciones, puedan impulsar la ratificación de de este convenio. Muchas gracias, Desiree. Y continuamos con nuestra siguiente panelista. Muchas gracias, Mari Carmen, y muchas gracias, Desiree. Y nuestra siguiente panelista es Alejandra Mondragón, quien es secretaria de la organización de la Federación Revolucionaria
de Empleados y Trabajadores, FREC-CTC, lideresa sindical que transforma el sector laboral en México mediante la profesionalización y el empoderamiento femenino. Como secretaria de organización de la FREC-CTC, impulsa un sindicalismo de diálogo que pone la dignidad humana al centro de la productividad. Bienvenida. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, Isel. Alejandra Mondragón, buen día, bienvenida. Muchas gracias por el espacio, por compartir sus reflexiones respecto a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la desigual distribución de las responsabilidades de cuidados y la falta de conciliación impactan en el empleo, en la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras? ¿Y cuáles son los costos de no ratificar el convenio 156? Adelante, Alejandra. Pues muy buenos días a todas, a todos. Un gusto compartir este foro virtual. Agradecer nuevamente, hoy lo comprendo que hay una alianza muy valiosa entre Trazo Libre, Alianza Global para los Cuidados y Justo Sintolet, que también es precursora de CIDE, bien lo comentan ahorita, una mujer joven que está unificando voces. Entonces yo agradecer este espacio antes que nada. Y pues bueno, respecto a la pregunta, yo quisiera invitarlos a revisar también las estadísticas que nos dio la CONASAMI, el Consejo Nacional para los Salarios Mínimos, en el mes de febrero, porque hizo todo un estudio respecto a los salarios y las brechas salariales y cómo afecta esto en el tema laboral de género, ¿no? Y pues yo quiero mencionar lo siguiente. La participación de la mujer en México respecto al empleo, pues sigue siendo limitada. Y esta limitación, como bien lo sabemos, tiene que ver justo con la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de los cuidados no remunerados. CONASAMI nos da una estadística donde, si bien ha ido incrementando un poquito la mejora de la participación del género, ¿no? Es decir, por la parte del hombre, donde pues ha ascendido esta participación en las actividades no remuneradas y de cuidado doméstico, nos falta mucho. ¿Eso qué genera? ¿No? Nos comenta CONASAMI que el trabajo no remunerado, y les voy a compartir datos que son importantes. Dice aquí, el trabajo no remunerado, todavía en los hombres se observa una brecha de 17.4 horas promedio a la semana. Es decir, nosotros destinamos, las mujeres, 29.2 horas y los hombres 11.8 horas a trabajos no remunerados. Por otro lado, otra de las horas que nos indican es que en el cuidado personal, sobre todo los cuidados de salud, el hombre destina 6 horas y las mujeres 5.4 horas. Entonces, bajo estos números, yo quisiera mencionar que algo que sucede en el sector laboral es justo estas horas en la vida diaria, y que en un ratito pasarán un video que yo quisiera que lo escucharan de compañeras, bien lo decía Desiree, el día a día, nuestras horas siguen siendo pues ocupadas, si bien a una jornada de trabajo posterior a ello nos implica horas no remuneradas, horas al trabajo doméstico a nuestras familias. Luego, entonces, esos tiempos extras que pudiesen darse y que se dan en las empresas, desde mi sector, les puedo comentar que sucede que no son la mayoría ocupadas por las mujeres que tienen estas responsabilidades. Esas horas extras generalmente son ocupadas para, en la mayoría de ellos, en las poblaciones que yo tengo, para la parte de los hombres y o para mujeres que no tienen la condición de trabajo, pues, no remunerado, el tema de cuidados. Entonces, algo que ha sido bien importante para el sector laboral es justo en nuestros contratos buscar esa parte flexible de los horarios, esa parte donde esas horas extras, ahora que va a haber cambio, ¿no? De las 40 horas, este tema de horas extras es un reto para las mujeres, porque muchas de nosotras, por nuestras realidades de cuidado, las vamos a ver todavía un poquito más lejanas, ¿no?
Entonces es un reto el que tenemos, desde luego es importante generarlo. Y bueno, la otra pregunta que era cómo impacta esto, ¿no? En la parte de las mujeres es en el tema de la salud. Nosotros cada octubre hacemos este tema del cáncer de mama. Y lo decían, ha incrementado un 35.6%. En lugar de ir a la baja, vamos a la alza, ¿no? En temas de salud, por todo lo que es como tal, ese estilo de vida que tenemos las mujeres, merma los estados de salud de las mujeres. Yo quiero puntualizar eso porque justo también hoy es un reto en estas cláusulas de género de crear el apoyo de las empresas en mastografías. Todas las líderes que están aquí hemos platicado al respecto. Tenemos mucho que hacer en cláusulas de género. Donde se posibiliten los tiempos extra de forma diferente, horarios más flexibles. Bien lo decía, decir, hay sectores donde ¿cómo le vamos a hacer si es la naturaleza del sector? Pero es un reto hoy lograr que este tema de los cuidados a través de la OIT realmente se ratifique para que surjan esas leyes, surjan esos avances que necesitamos para dar realmente cumplimiento y obligatoriedad al cuidado dentro de nuestro sector. Entonces, pues es cuanto yo lo que les quiero compartir y más bien quisiera que proyectarles un video. Yo me di a la tarea de ayer que estuve en una sesión de pedirle a dos compañeras que son delegadas sindicales del área de centros de distribución de una empresa grande, que compartan y decirlo. Tenemos que no nada más pensar en guarderías. Ayer hay noticias respecto a jóvenes haciendo cosas que salen de la mente de nosotros, ¿no? Muchas madres están preocupadas, sobre todo en edades de adolescencia y más allá, donde no ven cómo puedan estar en sus lugares de trabajo tranquilas, pensando que sus hijos están teniendo ambientes escolares seguros. Entonces, pues comparto con ustedes la voz de dos mujeres. Gracias por el espacio y quedo a la orden. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a ver este video del que nos habla. Presento a Mayra, que está aquí con nosotros. Ella está en la zona del Estado de México y lo mismo en el caso Adriana, que también está en el Estado de México. Y pues que nos compartan, Mayra y Adri, yo les pediría nada más que para que sean portavoz de cuáles son sus realidades y sus necesidades desde los cuidados. Es decir, una vez de que acaban su jornada de trabajo, ¿qué sigue en su vida? ¿No? Y que si son madres de familia, entonces pues les dejo el espacio con la intención de que nos puedan compartir. Adelante, Mayra. Gracias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Mayra Urbina, trabajo en un centro de distribución de una empresa pues sí, bastante amplia. Mi puesto que desarrollo es un operador logístico B. Sí, es algo tedioso, cansado física y mentalmente. Aunado a ello, pues también después de esa extensa jornada, pues tengo que incorporarme a mi casa. Soy madre soltera de dos adolescentes, ya una jovencita y un adolescente de secundaria. Es algo, pues sí, sí complicado por la seguridad que no se tiene al 100 en las escuelas. Y aparte de ello, o aunado, pues también nos dejamos mucho como mamás de las enfermedades, ¿no? Las posponemos para estar no al 100%, a un 80, 90 con nuestros hijos y el trabajo. Entonces, pues sí es algo desgastante. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, lo que pediríamos es que pues nos ayudaran más con la seguridad dentro y fuera de las instituciones escolares, y pues en cuestión de la salud, pues que fuera algo más redituable las atenciones que nos dan en el IMSS, porque sí es algo complicado. Y sí, la verdad es que sí, a lo largo de los años sí pasa factura. Gracias, María. Pues bueno, muchas gracias, María, por compartirnos este ratito, este momentito rapidísimo. Gracias, María. Sí. Adelante, Adri. Hola, mi nombre es Adriana Cureño, trabajo en un centro de distribución. Yo acondiciono alimentos para poderlo mandar a tiendas. Y literal, después de una jornada de trabajo demasiado cansada y trabajo físico,
llego a casa y tengo un hijo adolescente, el cual, pues, como comentan, a mí me preocupa mucho la seguridad dentro y fuera de las escuelas. Uno se va a trabajar con la angustia y la preocupación de que ellos estén bien, al igual el no tener los horarios flexibles para poder estar con ellos en alguna situación de escuela o algún problema que suscite con mi hijo, pues también, tanto como para mujeres como para padres, esa flexibilidad de horarios también nos gustaría que en algún momento la tuviéramos, y al mismo tiempo que hubiera mejor servicio en el IMSS para que así podamos nosotros tener un mejor servicio tanto para mujeres como para hombres, ya que nos detectan alguna enfermedad y de aquí a que nos dan una cita, esa enfermedad podría avanzar más rápido. Entonces, pues en vez de ayudarnos, creo que al final nos están afectando porque no tenemos esa atención adecuada para poder tratar esa enfermedad o condición que en su momento aparece. Pues bueno, acabamos de escuchar la participación de estas dos trabajadoras que finalmente también de alguna manera reafirman lo que nos compartía Alejandra Mondragón sobre cómo merma, ¿no?, la salud de las mujeres. Y sí hablamos pues de los trabajadores con responsabilidades familiares, pero y al mismo tiempo se intersecta pues la parte del derecho al cuidado, del autocuidado, pero para poder autocuidarse también necesitamos condiciones para poder hacerlo, ¿no? Ellas hablaban, por ejemplo, del IMSS, ¿no? De estos servicios de salud a las que ellas tienen acceso, pero tal vez habría que mirar como la calidad de esos servicios de salud, cómo de alguna manera esto puede ayudar o no a a recuperar la salud o a conservar la salud, ¿no? También me parece importante retomar algunas de las cosas que decía Alejandra Mondragón sobre la brecha salarial, sobre la carga desproporcionada en cuanto al uso del tiempo y cómo este uso del tiempo también está vinculado finalmente con el tiempo que tenemos para el propio autocuidado, ¿no? O sea, cuidamos a las demás personas, pero también el tiempo que tenemos para cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? El tiempo, el acceso a esos recursos, ¿no? A esos servicios y de qué calidad están siendo. También hablaba sobre buscar horarios flexibles en los contratos, sobre cláusulas de género. Hablábamos de derecho, hablamos de derecho al cuidado y hablamos sobre cláusulas, ¿no? De horarios flexibles, pero también cláusulas que vayan como muy enfocadas al género, porque no es la misma forma, ¿no? Y las mismas necesidades y el mismo tiempo que dedicamos hombres y mujeres. Entonces, me parece como muy importante resaltar esto que comentaba Alejandra sobre las cláusulas de género. Y pues agradecemos la participación de Alejandra y continuamos con nuestra siguiente panelista. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues nuestra siguiente panelista es Patricia Mercado. Es diputada por Movimiento Ciudadano y una destacada impulsora en México del derecho al cuidado y la creación de un sistema nacional de cuidados. Su labor se centra en desfamiliarizar estas tareas, exigiendo responsabilidad estatal y corresponsabilidad social para liberar tiempo a las mujeres y garantizar empleos dignos en el sector. Por desgracia, la diputada Mercado no nos pudo acompañar por un tema de agenda, pero nos mandó un videíto que vamos a transmitir en estos momentos. ¿Qué tal? Saludo mucho a Trazo Libre, Asociación Civil, que organizan este diálogo sobre la ratificación del convenio 156. Como les había informado, pues citaron a reuniones que yo participo, reuniones de comisión, y la Comisión de Seguridad Social es presencial, hay asuntos que vamos a votar, así es que no me puedo ausentar y no depende de mí
la convocatoria. Entonces, pues estoy con ustedes finalmente, pues a través también de esta intervención, ¿no? Intervención grabada para dar a conocer, ¿no? Cómo veo yo las cosas aquí en el Congreso de la Unión, para poder legislar sobre la política de cuidados, sobre el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que es tan importante para una nueva distribución de las responsabilidades familiares, con corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres, por supuesto, con participación y corresponsabilidad del Estado mexicano con todas sus instituciones. Y bueno, el convenio 156, pues como todos los convenios internacionales y sobre todo los de la Organización Internacional del Trabajo, son vinculantes. Finalmente es un marco, ¿no? Ratificar ese convenio nos daría un marco de compromiso internacional, que finalmente los tratados se vuelven leyes en nuestro país, y a partir de eso pues poder ir estructurando, digamos, cómo vamos cumpliendo ese convenio. Digo, no estamos aquí para hablar de él, ustedes lo conocen, pero finalmente pues en este momento es muy importante porque el objetivo de este convenio es lograr la igualdad de oportunidades y de trato, ¿no? Y además es un convenio para todas las personas en el mundo del trabajo, no es responsabilidades de las mujeres frente a las responsabilidades familiares, sino las responsabilidades de las personas en el mundo laboral con responsabilidades familiares, y eso me parece muy importante porque aquí ya empieza en el propio convenio pues una corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres. Y entonces en este momento además pues hicimos una reforma constitucional muy importante, de las primeras que mandó la presidenta cuando entró en funciones a dirigir el Ejecutivo, que tienen que ver con la igualdad sustantiva y tienen que ver con el cierre de brecha salarial. O sea, no es solamente el decreto de igualdad salarial que está en la Constitución o el derecho a la no discriminación que está en la Constitución, sino avanza que digamos, la posibilidad de tener igual salario por trabajo igual tiene que ver con lograr políticas legislativas o reformas legislativas que se comprometan al cierre de brecha salarial y a la igualdad sustantiva. Entonces, el convenio 156 de la ratificación nos daría, digamos, este marco, ¿no?, de compromiso internacional, que tiene que ver, por ejemplo, con la formación profesional, ¿no? Las mujeres, mientras tengan las responsabilidades familiares y de cuidado en digamos, sobre una responsabilidad de género, digamos, esta tarea, pues finalmente no pueden desarrollarse en todas las profesiones, ¿no? Seguimos metidas en ciertos nichos, digamos, de profesiones, en ciertos nichos salariales, o lo que está sucediendo también es que las mujeres han entrado de manera masiva en las últimas décadas a la formación, digamos, a la educación y a la formación profesional, pero aquellas que sí se dan, ¿no?, sí tienen la oportunidad o se dan por su contexto la oportunidad de desarrollar una profesión, pues muchas de ellas las estamos obligando a decidir entre seguir desarrollando su profesión, ¿no?, a partir de la formación, licenciaturas, maestrías, doctorados, o ser madres o formar una familia. Estamos empujando a las mujeres por no ratificar un convenio como por no asumir que quienes trabajan en el mundo del trabajo remunerado son personas que tienen estas responsabilidades, ¿no? El trabajo remunerado se lava las manos, dice, de la fábrica para adentro, del centro de trabajo para adentro, yo lo demás no tengo ninguna responsabilidad. Y ahí es donde el Estado tiene que llegar a generar el derecho a cuidar, a generar el derecho a ser cuidados, y por supuesto lo que esto significa en desarrollar un sistema o más bien políticas de cuidado a través de un sistema nacional de cuidados. Va a ser imposible lograr la autonomía económica de las mujeres, que es tan apreciada
La mayoría de la población, según el INEGI, reporta que su bienestar se lo da un trabajo con derechos y también pues un ingreso suficiente, porque también da bienestar el salir del mes, dicen las personas, sin haber pedido prestado. Entonces, esto para las mujeres pues es una situación muy especial porque por una parte no pueden acceder a un trabajo con derechos, son las que más están en el trabajo informal, porque no pueden entrar a cumplir todas las condiciones de un trabajo formal, jornada de trabajo, por cierto, con un día de descanso en lugar de 2, que seguimos trabajando en ello. No pueden aceptar a veces, digamos, subir en la escala salarial y de puestos porque implica responsabilidades que sus responsabilidades de cuidado no se los permiten, porque si bien el convenio es para todos los trabajadores con todas las responsabilidades, pues tampoco ni siquiera hemos podido avanzar en que los hombres tengan el derecho y la obligación, digamos, pero hablemos de derechos, de una licencia por paternidad. Seguimos teniendo 5 días cuando hay distintas propuestas de poder tener de 20 a 30 días, incluso donde ya en el Congreso pues estamos tratando de organizar digamos, el acuerdo para poder ampliar las licencias por paternidad. Me gustaría decir que en esta legislatura, estamos cumpliendo 1 año y medio, hay 15 iniciativas que tienen que ver con el derecho al cuidado o con los derechos de quienes cuidan, que finalmente decir que los derechos de quienes cuidan, que son la generación también de empleos de cuidados, la OIT ha generado una resolución muy importante sobre que estos trabajos de cuidados generen trabajo decente, es decir, trabajo con derechos. Entonces, por una parte tenemos eso, y por otra, les digo, muchas propuestas con diferentes títulos, ¿no? Desde Política Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Cuidados, Conciliación, Trabajo, Familia, Derecho al Cuidado Infantil, Sistema Integral de Cuidados, Redistribución del Cuidado, Licencias de Cuidado, Reconocimiento de Cuidadores, Seguridad Social y Cuidados, Atención y Cuidados en Salud. Tenemos 15 iniciativas y bueno, si nos pusiéramos de acuerdo en ratificar el 156, eso nos daría un marco para poder construir los acuerdos y avanzar en la dictaminación para que sean leyes ya exigibles y derechos exigibles, todas estas propuestas que hay aquí en la Cámara de Diputados por lo pronto, y también hay muchas otras en el Senado. Bueno, pues agradecemos que la diputada nos haya dejado su perspectiva en este video, pero también agradecemos a su equipo que sí se conectó esta mañana. Y bueno, pues como bien ha señalado, pues, avanzar hacia la corresponsabilidad en los cuidados es fundamental para poder reconocer las responsabilidades familiares dentro del mundo laboral. Y en este marco, pues la ratificación de convenios internacionales, que como bien mencionó, son vinculantes y que se pueden traducir en leyes como el Convenio 156, el cual pues podría representar justamente un compromiso clave para el Estado mexicano. Y pues esto abriría la puerta para poder impulsar reformas legislativas que estén orientadas al cierre de esta brecha salarial del que ya hablábamos, y también al logro de la igualdad sustantiva, así como garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidados. Y bueno, pues sin duda las diversas iniciativas actualmente que están en discusión en la legislatura y en diferentes agendas, pues apuntan en esta dirección. Vamos con nuestra siguiente panelista. Gracias, Mari Carmen. Y antes de pasar a la siguiente panelista, les recordamos que pueden dejar sus comentarios o preguntas en el chat, ya que habrá un espacio para estas mismas. Y nuestra siguiente panelista es Natalia Juárez Jiménez, es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, fundadora del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos, una lideresa comprometida con la defensa y ampliación de los derechos laborales, así como con la promoción de la educación como herramienta de transformación social. Gracias. Adelante, Mari Carmen.
Muchas gracias, Itzel. Natalia Juárez, bienvenida. Un gusto tenerla aquí el día de hoy. Y queremos escuchar desde la perspectiva del Observatorio por la Igualdad Sustantiva para los Sindicatos, Ujú. ¿cuáles han sido las rutas que se han impulsado para sensibilizar la importancia de ratificar el Convenio 156 en México? ¿Y cuáles son sus propuestas en materias de cuidados? Muchísimas, Adelante. muchas gracias. Buenos días a todas. Nada más que mi apellido Juárez Miranda, no Juárez Jiménez. Gracias, nada más. Yo agradezco mucho la invitación. Mando saludo a todas mis compañeras, a todas las panelistas, por supuesto, a todas las que están conectadas. Y bueno, me resulta súper interesante estar acá porque ahorita justo estoy en el primer Congreso Internacional de Mujeres Sindicalistas Universitarias, de los sindicatos universitarios. Y bueno, aquí hemos hablado un montón sobre el tema también académico y cómo impacta el tiempo, el tema del tiempo y los cuidados en la academia, que no es poca cosa, ¿no? Porque la verdad sí tenemos también unos saltos bien marcados. Este, Porque, por ejemplo, las compañeras de altos perfiles en la Academia Mexicana, a nivel nacional estoy hablando, no solamente en mi universidad, de la Universidad de Guadalajara, que es el gremio pues, en el que yo estoy, en el que trabajo, porque escuchaba ahorita, por ejemplo, a Desi hablar de su gremio y cómo está impactando, y justamente estaba pensando en eso y en lo que estábamos hablando acá, ¿no? Y entonces, digo, ahorita vamos a lo de Lois, ¿no? Pero estábamos viendo nosotros, por ejemplo, que las evaluaciones asumen que el tiempo de investigación es ininterrumpido, que ignora las pausas naturales del trabajo de cuidados en las compañeras académicas. Estoy hablando de los más altos perfiles. Ahora imaginémonos a los perfiles de menos, no más altos, pero pienso en las compañeras de asignatura. Estos son los high del país. Las mujeres somos mayoría en las becas de posgrado. Las mujeres hacemos más posgrados que los varones. Pero nuestra participación se desploma drásticamente en los niveles 3 y emérito del SNI, los perfiles más importantes de este país, por ejemplo. Que esto tiene y está vinculado totalmente con el tema de cuidados, que es el tema de las maternidades. La educación no cierra la brecha por sí sola, la brecha salarial para las mujeres también en México, en la educación, es el 20% de educación superior en menos, hasta el 33% de mujeres con posgrados según el INCO. Y nosotros, bueno, estamos viendo algunas trampas, por ejemplo, en los softwares que no toman en cuenta las pausas que las compañeras hacen. Los software, tú les metes información y ellos evalúan a las mujeres al mismo nivel que los hombres. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que en la Unión Europea modifican el software para que se lea cuánto tiempo las compañeras están dejando de investigar por dedicarse a los cuidados. Y eso queremos implementarlo acá. Nosotros acá en la Universidad de Guadalajara tenemos la fortuna de contar con una rectora sumamente sensible y empática con el tema de cuidados y estamos tratando de llegar al final de su sexenio a un sistema universitario de cuidados. Pero ahorita ya estamos tomando acciones muy claras, por ejemplo, con el puente de maternidad, que después de las 12 semanas de maternidad haya se extienda a que se vaya acomodando la compañera, más una jornada reducida. Estamos buscando que no exista penalización por la crianza. Cuando una mujer pide un año de permiso sin goce de salario para criar, para la crianza, esto se ve reflejado en su jubilación. Se va a ir un año más tarde, lo que no pasa con los varones. Y estamos viendo que no haya penalización al momento de aportar también para los fondos de pensiones. Estamos pensando en espacios para descanso, sobre todo para las compañeras mayores, con menopausia, con menstruación, para las jóvenes, obviamente la paternidad extendida y el derecho a la desconexión. Esos son algunos sistemas que están, unas acciones, porque lo que estamos buscando es el sistema universitario de cuidados en la Universidad de Guadalajara. Pero eso lo dejo de lado, porque ahorita me concentro a Lois. Y saludo a compañeras de Lois que veo aquí conectadas. eh, y nosotros desde Lois hemos dicho algo. Tenemos en nuestras manos una herramienta bien poderosa que es el contrato colectivo de trabajo. En el contrato tú puedes consignar las cláusulas que tú acuerdes con el patrón que tenga que ver con cuidados. Y esto es allende a la ratificación o no del convenio del 156. Lo hablábamos en el Encuentro Nacional de Cuidados
ahí en las CIS, de que se está hablando sí de cómo se van a armonizar las leyes en México para dar salida a todas estas voces que hablamos de los cuidados y lo que eso implica como una barrera fortísima para el desarrollo de las compañeras profesionalmente, pero la herramienta que tenemos las sindicalistas en el contrato colectivo de trabajo es poderosísimo, porque es una ley en sí misma. Eso está, por eso estamos hablando, compañeras, compañeros, Mari Carmen, estamos hablando de aquellas que tenemos trabajos fijos o trabajos, digamos, y el privilegio de tener trabajos estables. Y estamos hablando de aquellas mujeres que tenemos el privilegio de tener trabajos estables y sindicato. Y estamos hablando de aquellas mujeres que tenemos el privilegio de tener trabajo estable, sindicato y, y poder de negociación. O sea, estamos hablando de un sector que no sé si lo llamaría privilegiado, pero sí limitado y sí que tenemos la fortuna de tener todo esto. Porque luego encuentras historias de compañeras que no tienen ni trabajo estable, mucho menos sindicato, mucho menos poder de negociación con el patrón. Luego el patrón se diluye y luego, o sea, hay toda una serie de factores negativos a esto que te lo digo y no es una contradicción, sino que pensamos desde que el hoy, pues sí, pues son sindicatos y somos compañeras que estamos otra vez sindicalizadas. Y la sindicalización es, además de un derecho, sí, no es un privilegio, pero sí es una fortuna tenerlo. ¿No? Pero ¿qué pasa con todas aquellas compañeras que no? Y ahí es la importancia del convenio de la ratificación del 156, porque nosotros como sindicalistas podemos decir, nosotros no tenemos problemas, si tenemos, bueno, sí tenemos, pero podemos reflejarlo en el contrato colectivo de trabajo y eso ya nos ampara de muchas cosas. Pero nosotras, pues claro que somos empáticas porque entendemos que no solamente es desde nuestra postura, sino que el tema laboral y el tema de los cuidados que pegan lo laboral es amplio a todas aquellas mujeres que trabajamos en este país, que somos la mayoría, ¿no? Entonces nosotras, pues lo que hemos dicho es cómo cómo acompañamos para impulsar más, y lo hemos hablado con Ana, y hemos estado en varias mesas, y hemos estado muy activas para ver cómo ayudamos en la ratificación. Me acuerdo que en ese congreso estaba una senadora, nada más que no me acuerdo de su nombre, no sé si alguna de las compañeras aquí se recuerde, y que dijo, vamos a hacer un foro para ver cómo hacemos para que desde el Senado lo podamos ratificar. Te vamos a hablar, Natalia, para hacer un foro y ver qué medidas vamos a tomar, porque yo creo, Morris, Mari Carmen, perdón, a todo el mundo le digo Morris, pero yo creo que ya, o sea, que sabemos de la importancia de la ratificación, sabemos que se ha tardado el Estado mexicano, sabemos, como nos dijo ahorita Ana Hetley, que lo están revisando, la pertinencia o no de la ratificación, que están revisando la Secretaría del Trabajo, según lo que escuché, cuáles serían los impactos, todo lo que nos dijo. O sea, sabemos de la importancia de la ratificación, bueno, no se hace. ¿Cómo hacemos para impulsarlo? ¿Cómo hacemos desde el OIS para impulsarlo? Pues estamos no a la espera de que nos digan qué hacer, pero pues tampoco está en nuestras manos, ¿no? Y más bien lo que nosotros estamos buscando es que las compañeras se sindicalicen. Por ejemplo, el sindicato de las trabajadoras del hogar, es tremendo lo que ellas hacen, es maravilloso. Y por aquí vi a Marilú Padua, que por eso que hacen ellas, es enorme, es glorioso, es heroico lo que ellas hacen. Mejor busquemos también la sindicalización en las compañeras que no están y que la OIS puede ayudarlas, puede acompañarles para que conformen su sindicato y con su contrato colectivo tengan esa herramienta potente, pues que tenemos las compañeras que sí tenemos el privilegio de estar en los sindicatos, de estar en sindicatos poderosos, de estar en sindicatos democráticos, de estar en sindicatos que respetan la paridad bueno, la proporcionalidad en sus dirigencias. A partir de la reforma del 19, Mari Carmen, déjame decirte que a partir de eso tuvimos la oportunidad de muchas compañeras acceder a estos puestos, los más altos en los sindicatos, y que no solamente hace falta llegar, Mari Carmen, hace falta llegar con la conciencia de el sindicalista feminista que yo me asumo como tal, para poder cambiar justamente las cláusulas que puedan beneficiar a las compañeras. Por eso, por eso creo que lo que tenemos que buscar ahorita
es sí presionar al gobierno mexicano, sí presionar a a las instancias que encargadas o que tienen esta facultad, pero también nosotras ayudar a la organización. Compañeras, el poder de la colectividad es inmenso y es tremendo. Y esa sería la reflexión que yo hago desde un inicio. Muchas gracias, Ana, por todas tus, Natalia, Natalia, perdón. Muchas gracias, Natalia, a por todas ti. tus reflexiones y apuntas algo súper importante, que es no todas tenemos como la misma fortuna, ¿no? Lo pusiste como fortuna. Y claro, ¿no? Y otra cosa que pones al centro es sindicalización para todas, ¿no? Para que entonces pueda haber justo como un piso parejo para todas. Y también hablas de un sindicalismo de género, pero feminista, ¿no? Entonces, con esa mirada. Y bueno, por otro lado, claro, el poder tener acceso a un sindicato, pues va a crear las condiciones para poder tener acceso a otros derechos, ¿no? Me parece que es sumamente importante. Sí, el convenio Exacto. 156, pero sí emparejar el piso y me parece como un gran llamado a la acción el que haces el día de hoy, Natalia, ¿no? Cómo hacer para que podamos de alguna manera unir todos esos esfuerzos y también reconocer, ¿no? Como todo el trabajo que se está haciendo y continuar por ese rumbo. Muchísimas gracias, Natalia. Me encanta Gracias cuando a ti, dijiste Mari Carmen. Morris. Gracias a Morris. Y saluda a todas las compañeras, por favor, de Luis que veo aquí. Abrazos. Gracias, Natalia. Continuamos con nuestra siguiente panelista. Muchísimas gracias, Natalia, por esta valiosa aportación y lo que has comentado, sumamente importante y necesario. Pues nuestra siguiente invitada es Ana María Nolasco. Ana María Nolasco Cano es trabajadora de la UNAM, representante sindical del ESTUNAM y especialista en Derecho y Relaciones Laborales, con amplia trayectoria en comisiones sindicales y formación académica. Es fundadora del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos, participante en la Vicepresidencia de Igualdad de Género de la UNET y en la campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, impulsando la ratificación del convenio de la OIT. Su labor articula docencia, investigación y capacitación en género y trabajo y se desempeña como coordinador editorial de Violetas de la Nahua en Acción Sindical. Muchas gracias. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, Ana María. Es un gusto tenerle el día de hoy aquí. La última vez que nos encontramos fue justamente en el evento donde pudimos conversar. Y bueno, pues ahora me gustaría que nos pudiera como compartir desde su experiencia sindical, cómo han impulsado las mujeres sindicalistas en México la agenda de cuidados ante esta crisis pues actual y qué debería de incluir un sistema de cuidados ideal para las trabajadoras. Adelante, Ana María. Gracias, excelente día. Yo agradezco mucho la invitación. Sin duda es un tema muy importante que nos llama y que si bien no es nuevo, ya lo señalaban, los trabajos por la ratificación se remontan a mucho tiempo atrás, no está Patricia Mercado, pero bueno, con ella hemos coincidido mucho en los trabajos hacia esta parte. Las mujeres sindicalistas, pues partimos de esas necesidades cotidianas que vivimos en nuestros trabajos de acuerdo a los que desarrollamos cada una. En mi caso, estamos en la UNAM, si bien es cierto, y ahí tenemos un sindicato de institución donde tenemos académicos y administrativos y entonces vemos las problemáticas desde la auxiliar de intendencia hasta la investigadora emérita. Y en todos los casos vemos como ese desbalance y esa desigualdad. Y una de las cuestiones es precisamente la cuestión de los cuidados, como ya no lo han señalado. El diagnóstico está claro y lo vivimos de manera cotidiana.
E incluso en el Observatorio Ciudadano, en nuestro primer estudio exploratorio que hicimos con las integrantes de este observatorio, nos dimos cuenta que una de las situaciones para que tengan ese piso parejo para la participación sindical y estar en los espacios de toma de decisiones, el 40% manifiesta que son las tareas de cuidado. Entonces, el diagnóstico está ahí presente y nos hemos dedicado a estar en la escucha primero de las trabajadoras desde la UNT a organizarnos. Porque eso es bien importante, el poder poner sobre la mesa los temas que queremos que se resuelvan. Ya desde el 2010, a través de la Vicepresidencia de Igualdad de Género de la UNT, se funda la campaña de trabajo digno de derechos de las mujeres. Tenía ejes muy claros y tenía que avanzar hacia ese derecho de las mujeres con ese trabajo, con esa igualdad, y nos dimos cuenta que había ciertas áreas de oportunidad que había que trabajar específicamente. Para ello determinamos obviamente el convenio 156, porque teníamos estos diagnósticos y conocíamos de lo que vivían cada una de las trabajadoras en sus centros de trabajo. El 183, que tiene que ver con la maternidad y que tiene que ver también con igualdad, ya lo señalaba mi compañera Natalia, por ejemplo, en cuestiones de academia. El 189, que era trabajadoras del hogar. Y comenzamos con estos tres convenios a hacer una serie de análisis, de mesas, de foros y de difusión, porque para poder generar esa fuerza que necesitamos para impulsar los cambios, necesitamos socializarlo. Efectivamente, cuando estamos organizadas, tenemos mucho mayor acceso a tener la información y por lo tanto a poder actuar. Pero tenemos a las no organizadas y muchas de ellas son aquellas que no cuentan con sindicatos o que no cuentan con trabajos formales. Y tenemos que un gran compromiso ético también es poder tomarlas en cuenta y hacer este trabajo de difusión y sensibilización de lo que implica el convenio 156, el convenio 156 en particular, que es el que nos ocupa el día de hoy. En el camino nos encontramos con la articulación del convenio 190 y ahí participamos desde el primer cuestionario, ¿no? Y todo el proceso de la que es la ratificación de un convenio que, como ya nos decía la doctora Ana Hitler, están ahí. Y tuvimos la fortuna de acompañar la ratificación del convenio 189 y el 190. Y entonces tenemos pendientes, y el pendiente es ese. Después de 44 años, como bien lo señalabas, Mari Carmen, no hemos podido lograr la ratificación del 156 cuando es algo muy sentido. Hoy es mucho más, porque ante las transformaciones y los retos de la seguridad social, los cuidados se cargan tradicionalmente hacia las mujeres en su mayoría, y entonces las mujeres están y siguen desempeñando dobles, triples y yo digo que hasta cuádruples jornadas sobre sus hombros. Y entonces eso implica su falta de posibilidades de avanzar más rápido, que es una de las cuestiones que dice también el convenio 156. Hay que crear esa cuestión para que tengan las mismas posibilidades de desarrollo en los trabajos. O sea, no solo para solucionar el problema del cuidado en el momento, sino también para que puedan seguir desarrollándose dentro laboral. Ahora, el convenio 156 nos habla, es para hombres y mujeres, y eso es muy importante porque eso estimula la corresponsabilidad y eso también es uno de los ejes de difusión. Entonces, a partir de octubre, ustedes saben que octubre es el mes de los cuidados, entonces a partir de octubre, en la campaña de trabajo digno y en la Unión Nacional de Trabajadores, a través de su Vicepresidencia de Igualdad de Oportunidades, se determinó reimpulsar esta campaña. Ya se ha tenido, mis compañeros han tenido entrevistas y muy claras con la parte de la OIT, con Ana Hitler, con diferentes sectores de lo que es el Congreso, que si bien el Senado ratifica o hace la ratificación oficial del convenio, lo cierto es que tiene que esperar una serie de filtros que viene desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues hemos propugnado y hemos logrado en su momento puntos de acuerdo del Senado o de la Cámara de Diputados para que se llame a la ratificación de este convenio. No ha avanzado por lo que también ya se señalaba, porque no teníamos el marco legal
y las condiciones para aprobarlo. También para que pueda llegar al Senado con condiciones de ser aprobado, pues está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero también está la parte patronal y no podemos dejarla de lado. Entonces, hemos llevado a cabo una serie de foros donde podemos establecer mesas de diálogo, porque eso es lo importante, tal como lo señala OIT, este diálogo tripartita para señalar las necesidades de las trabajadoras, la importancia del Estado, pero también el compromiso social de los empleadores o patrones. Y en ese sentido, esta parte de articulación, de cabildeo, de sensibilización, ha sido un trabajo constante que hemos estado desarrollando. Me marcan el tiempo porque si no yo me sigo, ¿eh? Entonces, y a nivel sindical, en efecto, como lo señalaba, desde cada uno de los sindicatos, hemos impulsado la parte de que tengan perspectiva de género estos contratos colectivos. Y esto nos lleva a esas cláusulas de cuidado. Esto nos permite avanzar efectivamente y recordemos que si el contrato colectivo es fuente de derecho laboral, bueno, pues también tiene que ser difundido para que las que no lo tienen o las que no lo han llevado a cabo, pues lo puedan llevar a cabo. Entonces, esa es otra gran tarea que está ahí pendiente. En la reciente reunión de planeación del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en Oaxaca, acordamos de hecho el impulsar una campaña nacional con todas las compañeras que tenemos la fortuna de tener compañeras de las diferentes centrales de trabajadoras y trabajadores de este país, y que a partir de ese trabajo de articulación y de red puede tener una mayor resonancia. Entonces, sí hemos estado poniendo estos trabajos, señalando las ventajas también para la cuestión de la productividad y los patrones, las trabajadoras que pueden estar tranquilas en su trabajo, que pueden tener un adecuado ambiente laboral, también son mucho más productivas, y esto impacta directamente hacia la imagen de las empresas, hacia la posibilidad de superación y, por supuesto, hacia tener esta cuestión ética. Son una serie de factores, comentando con algunas compañeras hoy desde la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, de la Ciudad de México, bueno, pues estar comentando estas necesidades y el que se puedan tomar políticas públicas, porque para que se tengan. Tenemos una gran situación de análisis porque, por un lado, una de las cuestiones que se requiere para ratificar el convenio 156 es contar con políticas públicas de un sistema nacional de cuidados. Entonces, yo oía a Patti, y ella decía que ratificando el convenio podríamos aprobar el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, se genera ahí una situación que tenemos que analizar y trabajar y establecer estrategias muy claras para poder lograr esta ratificación. Creemos, como trabajadoras, desde los diferentes sectores, que tenemos ahorita una situación política propicia. Las recientes reformas constitucionales que nos hablan de igualdad sustantiva implican la cuestión de generar ese piso parejo. Y entonces hoy tenemos una normatividad que nos ayuda, hay una disposición, se está poniendo el tema sobre la mesa y está resonando en diferentes medios. Entonces creemos que es el momento de que nos unamos, de que generemos esa gran red, de que podamos, de acuerdo a las necesidades de cada sector, tener estos diagnósticos, que es lo que requerimos siempre, conocer a nuestras compañeras trabajadoras y saber qué es lo que están necesitando. Y podemos decir, nosotros en el Estuna tenemos un sistema de cuidado para las infancias desde los 45 días, a jardín de niños. Tenemos desde la parte sindical primaria, con cuidados y tiempo completo. Tenemos un pase hacia iniciación universitaria y tenemos, de manera que una vez que nace un niño o una niña, puede tener resuelta toda su vida educativa, que es, por ejemplo, aquí lo que sonaba, decía, ¿no? O la cuestión de los tiempos extraordinarios, que acá se pagan triples desde la primera hora para las mujeres,
reconociendo el desgaste que implica el tiempo extraordinario, pues quien trabaja a tiempo extraordinario necesariamente o tiene que pagar a alguien que haga tareas en la casa o tiene que ir con un doble desgaste a llegar a hacer lo que nadie hizo. Y por Claro. el otro lado, pues también impulsando políticas tanto sindicales como desde nuestros sindicatos, pero también desde nuestros empleadores, porque hay que sensibilizar para impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Entonces, son una serie de niveles que como trabajadoras hemos estado abordando, pero que todas nos llevan al mismo punto, ¿no? Que es unir esfuerzos y tener como referencia este convenio, que además nos sirve como referencia en las negociaciones, debo decir, a veces no están ratificados, pero son instrumentos que, como decía, cuando se adoptan en la OIT es porque ya los países de alguna manera votaron a favor. Entonces, hay una previa aceptación y siempre nos Claro. sirve como un argumento para hacer nuestras propuestas. Y bueno, yo aquí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María Nolasco. Sí, justamente también me recordé mucho en la conferencia magistral que ustedes organizaron con la doctora Lagarde. La doctora decía que no es que cada sindicato se eche la revolución, ¿no? Y Exacto. justamente es algo que usted, Ana María y Natalia ponen nuevamente sobre la mesa, sobre la organización, la unión, el crear red, ¿no? Para poder eso, impulsar y vuelve a retomar, Ana María, lo que también decía Natalia, pues también tenemos a muchas que no están organizadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo también impulsamos estos sindicatos, ¿no? Para todas las personas y todas las mujeres trabajadoras. Y claro, los cuidados han estado generizados, ¿no? Históricamente han sido generizados. Entonces, ¿qué hacemos, no? Para que ahora sí haya ese marco legal y esas condiciones para poder ratificar en México ese convenio que se adoptó desde 1981, que en algún momento se trató de ratificar y que ahora nuevamente estamos en el camino de poder hacerlo. Muchísimas gracias, Ana María, por todas sus reflexiones, su aportación y por todo el trabajo realizado. Vamos con nuestra siguiente panelista. Gracias, Mari Carmen. Pues nuestra siguiente panelista es Ana Lilia Alemán Morales. Ella es secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Gastronómica y Hotelera. Maestra en Derecho con especialidad en relaciones laborales, individuales y colectivas. Cuenta con experiencia en representación obrera ante instancias de conciliación y arbitraje y es integrante de la CROM. Cuenta con certificaciones del Centro Internacional de Formación de la OIT y está certificada en conciliación y mediación de conflictos laborales. Promueve un sindicalismo con perspectiva de género enfocado en cuidados, igualdad salarial y diálogo social. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Ana Lilia, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Queremos escuchar sus reflexiones respecto a la siguiente pregunta. Desde su experiencia sindical, ¿cuáles han sido las estrategias más efectivas para lograr que los cuidados se incluyan con éxito en los contratos colectivos? ¿Y cómo cree que la ratificación del convenio 156 podría fortalecer el reconocimiento de los derechos de quienes tienen responsabilidades familiares en México? Adelante, Ana Lilia, 5 minutos para su participación. Hola, muy buenos días a todas las presentes. Muchísimas gracias por la invitación, por los esfuerzos para traer estos temas tan medulares para nuestras necesidades y para nuestros trabajos como sindicalistas, ¿no? Como bien lo dice el foro, estamos en un punto pues bastante crucial para el tema de cuidados a nivel nacional. Eso nos favorece ¿en qué sentido? En que está en el centro de la conversación. Desde la CROM nosotros tenemos este tema de cuidados ya de tiempo atrás, ¿no? Es una situación que hemos trabajado desde hace bastantes años y lo que nosotros hemos logrado hacer o lo que no, las estrategias que nosotros llevamos a las negociaciones van en tres aspectos. El primero, la negociación colectiva con evidencia.
¿En qué razón? La verdad es que para llegar a una negociación colectiva, siempre y ante todo momento tenemos que pasar por dos fases. Primero, las necesidades de nuestros compañeros y posterior, negociar con la patronal. La verdad es que los empleadores también tienen un tema importante para poder trabajar el tema de cuidados, porque al final del día es esa negociación la que nos lleva a que podamos llegar a tener estas prestaciones dentro de nuestro contrato colectivo. Entonces, la negociación colectiva con evidencia a lo que nos referimos es que para nosotros es fundamental hacer los diagnósticos en los centros de trabajo para que la empleadora vea en qué le afecta o en qué le beneficia el trabajar el tema de cuidados, porque al final del día no es nada más un tema económico y sí, porque al final del día también se calcula sobre la productividad. Entonces, cuando hay tema de cuidados consciente, tenemos un no ausentismo, tenemos un compromiso. ¿Por qué? Lo hemos visto y tenemos esa certeza porque lo hemos llevado a cabo. Tenemos, y les voy a compartir rápidamente un ejemplo, una empresa en donde representamos, donde actualmente se puede adquirir comida ya preparada porque es un restaurante. Entonces su lógica es que pueden llevarse los trabajadores comida para su casa. Entonces, en este sentido, encuentran esta significación de los cuidados y de decir, ah, mi contrato colectivo me genera estos beneficios. ¿Por qué? ¿Y en qué parte entramos en el cuidado? En que no se desgasten las personas en llegar a casa a generar alimentos o esta doble jornada que, como decimos, se vuelve doble o triple con el video que nos presentaba Ale, en el sentido de que no llega nada más a hacer trabajo físico a casa, sino también emocional, también en el tema de cuidar a adolescentes, a cuidar diferentes cuidados, ¿no? Porque decíamos, no siempre es un tema de cuidados físicos, a veces tienes que contener a tu familia, a los adolescentes, a muchas circunstancias, ¿no? Entonces, es en un primer término. En el segundo término, la transversalización de la igualdad sustantiva. Eso para nosotros ha sido fundamental. Lo hemos platicado en nuestro interior de Chrome, pero también en el exterior con otras compañeras. Mientras no existan mujeres que estén en el tema de liderazgo de secretarías generales, no va a haber quien traiga esos temas a la negociación. ¿Por qué? Porque la experiencia ya la tenemos. Muchos años se han negociado compañeros y hay compañeros muy comprometidos, cierto, pero no viven la misma realidad de los cuidados porque nuestra sociedad como tal tiene ese antecedente de años, ¿no? O de toda la vida. Ha sido muy complejo para nosotros cambiar ese chip, pero lo estamos trabajando y lo estamos tratando de hacer. Justamente ese es el otro enfoque que nosotros les damos, que es la formación y la sensibilización. Porque mientras no tengamos esa sensibilidad de que los cuidados es una corresponsabilidad de todos, no vamos a poder avanzar. Porque al final no nos sirve de nada aumentar las licencias paternas si las licencias paternas actuales no se ocupan para lo que son. O sea, son como unas mini vacaciones para algunos hombres y no realmente se involucran en el cuidado ya sea de los bebés o también en el cuidado de las mujeres, ¿no? Porque al final del día la mujer tiene un bebé y tiene esa carga, ¿no? Esa carga de generar, de mantener con vida a un bebé. ¿No? Entonces, mientras no exista esa sensibilidad para los compañeros y para los empleadores, porque eso también es muy importante, que los empleadores también tengan este antecedente de que los cuidados son un tema de todos. Entonces, al final del día es eso, y como el tiempo me va ganando, para el tema de la ratificación, por supuesto, sería fundamental para el sector sindical y trabajadores porque al final del día el convenio, la verdad es que lo voy a decir desde mi muy particular punto de vista y también de un tema crítico, no se ha ratificado porque eso también impacta en las responsabilidades que tiene el Estado para cumplir con los cuidados. Entonces, ese ha sido uno de los temas por los cuales no se ha ratificado, porque al final del día toda la corresponsabilidad que lleva del Estado genera un impacto incluso económico a nivel estatal, a nivel país.
Entonces, sin duda alguna, nos ayudarían mucho porque al ser una obligación legal, digo, bien lo dijeron todas quienes me antecedieron, tenemos el antecedente de que lo podemos negociar y lo podemos traer incluso al tema, a la colación, a la negociación, porque lo decimos, ya existe, ya está como preaprobado, por decir un término quizás equivocado, pero al final del día ya está. Pero al final, hasta que no sea ley para México, no podemos tener esa obligatoriedad. Y la verdad es que desafortunadamente en México lo que no es obligatorio, lo dejamos así como que si queremos lo cumplimos, si no, no. Y ahí se va en el tiempo e incluso se puede hasta desdibujar en las agendas, ¿no? Porque eso es una realidad. Afortunadamente, con trabajos que hemos tenido con diversas compañeras que están acá y también con OIT, de impulsar e impulsar y traer al tema, a a las conversaciones, el tema de la ratificación que está pendiente, que es algo que se debe por temas de cuidados para los trabajadores, es que no se ha diluido. Pero la verdad es que sigue pendiente y va a seguir pendiente hasta en tanto no exista esta también decisión del Estado de entrar al tema de los cuidados y lo que le corresponde como tal. ¿Por qué? Porque al final del día también decimos, aumentemos la licencia paterna para los cuidados, pero esa carga va a los empleadores. Entonces no es tan fácil para nosotros como trabajadores llegar a una negociación que tenga que ver con ese tema. Y ese es un ejemplo. Pero en el tema de los cuidados, pues es un todo, ¿no? Entonces sí nos impactaría de manera positiva muchísimo. ¿Por qué? Porque lo podemos traer ya como una obligatoriedad, pero también porque podemos ampliar y darle un aspecto totalmente complementario para toda nuestra negociación, porque al final del día, lo hemos dicho siempre, los cuidados sostienen a la sociedad, ¿no? Y sostienen hoy en día al mundo laboral. Entonces, mientras lo sigamos viendo desde esta forma de desigualdad, porque sigue siendo una desigualdad que las mujeres siguen cargando con el mayor peso de los cuidados en todos los aspectos, ya sea de los bebés, ya sea de los adultos, ya sea de incluso de los esposos, ¿no? Porque lo decíamos, hay mujeres que se casan y entonces ya tienen que cuidar a una persona más, que es el esposo. Entonces, pues es un círculo vicioso y deberíamos de cambiarlo para que sea un círculo virtuoso. Entonces, yo con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Algo que pone también en el centro es que el trabajo de cuidados implica diversas áreas, ¿no? O sea, no solamente ese como el esfuerzo físico, sino también la inversión la inversión emocional, social, cognitiva, ¿no? O sea, como todas las esferas que nos integran como, como personas, como seres humanos. Y también algo que me parece muy importante de resaltar es cómo el convenio 156 implica corresponsabilidad, ¿no? Y en esa corresponsabilidad, claro que está el Estado. Y traigo aquí algo que la Alianza Global por los Cuidados publicaba en días recientes y decía que ¿cuál es el mayor desafío justo para poder construir este sistema de cuidados? Pues claro, la parte del financiamiento, la redistribución, la sostenibilidad, esos son como algunos temas, ¿no? Que marcan los desafíos de la construcción de un sistema de cuidados y que viene de la mano con estos comentarios que nos hace Ana Lilia. Y para finalizar, solamente decir que, bueno, pues también los derechos pues han estado masculinizados, porque pues al final no es la misma manera en la que cuidamos y también quienes crean, quienes desarrollan, quienes diseñan, ¿no? También pues están enfocados desde sus propias necesidades, pero si yo no cuido, pues entonces para mí no va a ser necesario, ¿no? Una cláusula de cuidados, porque no lo veo, porque no lo vivo. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Y vamos con nuestra siguiente participación a cargo de Ana Carreño. Sí, hola, buenas tardes. Yo justo queremos incluir todos los comentarios que nos han enviado desde el chat. Muchas son porras a las panelistas, que se ve todo su trabajo, y también ciertos cuestionamientos también al mundo sindical,
pero también escenarios posibles, ¿no? Resaltó como mucho la opinión de qué pasa con las mujeres no sindicalistas, ¿no? Que creo que aquí se les va de tarea justo a las mujeres sindicalistas a cobijar a todas esas mujeres que pues están fuera de esta organización. Entonces, muy breve para incluir a todos nuestros participantes, pues Mario Iturrios manda felicitaciones a Desiree Madrigal, María de la Luz Padua, que siempre ha estado ahí presente de Sinactrajo, Adriana Ibet agradece desde la CROC este evento y se suman a impulsar la ratificación. Cristela Amaya menciona sobre la falta de flexibilidad en horarios y sensibilidad en el cuidado. Enrique Victoria, es muy importante escuchar los testimonios de las personas cuidadoras. Lucila comenta que es un gusto escuchar a Natalia y felicidades por su arduo trabajo. Cristina Ramírez, en otros sindicatos son los propios sindicatos los que oponen a las mejoras en beneficio de las mujeres. María de la Luz Paldúa hace referencia a la organización patronal para lograr la negociación tripartita. Itzel, importante reflexión de Natalia. Itzel también hace comentarios sobre que es pendiente las licencias de paternidad. María de la Luz Padua, cuando impulsamos la ratificación del convenio 189, fue una experiencia bastante importante. Ahora es dar el seguimiento a la implementación. Maribel, saludos a Anita Nolasco. Silvia Barrón, muy bien, compañera Ana Nolasco, María Patricia Hernández Tapia, excelentes participaciones de la OIS, Célica, excelente, pero ¿qué pasa con esas mujeres que aún no son profesionistas, no han tenido esa seguridad laboral? Entonces, justo en resumen, yo diría que felicitaciones mucho a las panelistas, cuestionamientos a las que no están en el ámbito sindical y pues cedo la palabra a Itzel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Y como una reflexión final de una de nuestras panelistas, tenemos a Heréndira Aquino Ayala, quien es periodista y reportera, anteriormente editora web. Su trabajo se centra en temas de género, derechos humanos y política. Además, participa en la producción y conducción de podcasts. Actualmente forma del equipo de Animal Político. Gracias a su trabajo de investigación sobre demencia y cuidados, ha contribuido a visibilizar la urgencia de impulsar políticas públicas hacia un sistema integral de cuidado y le dio vida a las voces de cuidadoras, de personas cuidadoras que lidian con algún familiar con demencia y visibilizó todos los retos que esto implica. Muchas gracias por estar aquí, Heréndira, y adelante. Ay, Heréndira, perdón, va Mari Carmen. sí, Heréndira, pues tenemos la fortuna de contar con tu acompañamiento, con la visibilidad que ha impulsado desde Animal Político para colocar el derecho en la conversación pública y política. Y bueno, pues hoy, después de escuchar las reflexiones y experiencias compartidas por todas nuestras invitadas, por este gran panel que tuvimos, por todas estas reflexiones, aportaciones y como todo este gran trabajo que han venido haciendo, ¿qué lectura le deja este diálogo y qué mensaje considera urgente para seguir empujando desde el periodismo de investigación y la acción colectiva el reconocimiento del cuidado como un derecho y una agenda que es impostergable? Adelante, Erendira. Hola, ¿qué tal? Perdón si escuchan de pronto mucho ruido porque hay por acá cerca varias construcciones, pero bueno, pues muchas gracias primero Mari Carmen Itzel por organizar pues este webinar, por seguir impulsando siempre esta conversación acerca de los cuidados que pues llevan ya impulsando desde hace tiempo. Y bueno, pues me parece que por un lado coincido en que en algo que mencionaban hace un momento sobre el hecho de que actualmente por causas
me parece que de un empuje histórico, pero que en este momento por el contexto político pues se han llevado al centro de la conversación, pues estamos hablando de cuidados, ¿no? Algo que no ocurría hasta hace poco en realidad, ¿no? Y actualmente ya estamos públicamente, políticamente, en varias esferas, empezando a discutir como mucho más abiertamente estos temas. Me parece que, pues desde los sindicatos, justamente por el tipo de estructura que son, por el tipo de objetivos que conllevan, pues ha habido un avance también, o hay una lucha, una conversación muy presente el tema de los cuidados, pero efectivamente, pues el resto de las mujeres que quedan fuera de este tipo de protección de derechos laborales, pues está en otro nivel de abandono institucional, ¿no? Y de falta de acceso a derechos. Y bueno, me parece que justo en todos estos temas, en todos estos pendientes que bueno, son una lista bastante larga, pues es donde es importante seguir poniendo el foco, ¿no? Y seguir generando, pues justo materiales que se difundan desde distintas plataformas, desde distintos formatos, ¿no? Y que finalmente sirvan por un lado para que pues se siga llevando ampliando este mensaje de, bueno, el cuidado es un derecho, tanto el cuidar como el ser cuidado, ¿no? Me parece que todavía para muchas personas esto resulta como una idea lejana o incomprensible porque pues no ha habido nunca esta garantía, ¿no? Pero por otro lado, también esto que proponían, pues es muy poderoso seguir llevando ampliando como estas voces de las personas que cuidan y que pueden compartir sus testimonios y que sus testimonios finalmente van a ser el ejemplo de las luchas que se están dando desde lo individual y que cuestan un montón, de todas las ausencias y también de los pequeños logros progresivos que quizá puedan estar existiendo en algunos lugares con algunos proyectos, porque bueno, también me parece todo, al no existir un sistema nacional de cuidados, está tan disperso que de repente no nos damos cuenta cuando en algún lugar está habiendo esfuerzos que en lo macro se ven muy chiquitos, pero que para las comunidades pueden llegar a ser la diferencia, ¿no? Entonces, el hablar de ello, el llevarlos hacia la conversación, el que comiencen a recibir incluso la posibilidad de mayores apoyos o demás, me parece que pues es fundamental y es algo que digamos cae como en esta cancha de los medios de comunicación, de la comunicación política y demás. Entonces, pues creo que este tipo de espacios son muy valiosos. El hecho de que sea ya un tema como más normalizado en la conversación de cualquier espacio, pues tiene que ser también algo que podamos aprovechar para impulsar toda esta corresponsabilidad, todas estas cuestiones que siguen faltando. Y pues también me parece totalmente cierto que lo han mencionado por acá, que esta corresponsabilidad sea pues sociedad civil, gobierno, pero también pues mujeres y hombres y que finalmente pues todos vayamos poniendo lo que nos toca, ¿no? Y construyendo pues este tipo em, de esquemas que nos vayan a permitir dejar de estar relegadas o de sentir esta carga de los cuidados pues además en una soledad como bien cañona, que es lo que comparten muchas de las historias de quienes realizan este tipo de labores y pues principalmente cuando son no remuneradas, ¿no? Muchísimas gracias, Erendira. Y yo me quedo con dos cosas que dijiste. Abandono institucional y para eso requerimos la corresponsabilidad, ¿no?
Muchas gracias, Erendira, por todo tu acompañamiento, por todos los análisis, las reflexiones que haces público y que permite acercar a las personas a tener como una lectura, una sensibilización y una reflexión desde los análisis en el periodismo que haces junto con tu equipo. Muchas gracias, Erendira. Adelante, Itzel. Muchas gracias. Pues con esto estamos llegando al cierre de esta mesa de diálogo y me quedo con muchas ideas, muy motivada, pero algo que me resuena mucho es el poder de la colectividad. Y es algo que estamos, creo que, haciendo desde estos espacios que los sindicatos están impulsando junto con legisladores y es algo muy importante y debemos seguir para impulsar esta política pública de un sistema integral de cuidados. Pues agradecemos profundamente a las panelistas por sus valiosas aportaciones y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Agradecemos también especialmente a la Alianza Global por los Cuidados por hacer posible la transmisión de este evento, en especial a Rosa por su apoyo en la coordinación y logística que estuvimos hasta en juntas y en varias reuniones para hacer esto posible, y también a Samara, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado, no solo en este webinar, sino en otros webinars pasados. Y también un especial agradecimiento a Sintolé por su compromiso para impulsar este diálogo. Muchísimas gracias. Reiteramos la importancia de fortalecer el diálogo social para avanzar en la ratificación del Convenio 156 de la OIT y en la construcción de un sistema de cuidados más justo, corresponsable e igualitario. Y antes de despedirnos, quisiera ceder la palabra a Ana. Pues nosotras nada más queremos reiterarle todo el agradecimiento a Desiree Madrigal, que todos los esfuerzos que hizo para convocar a todas las sindicalistas y agradecida mucho también con las personas coordinadoras de Sintolet, que son los que día a día nos pasan todos sus reportes y estamos justo alimentando todos estos foros gracias a todo el equipo de Sintolet. Muchas gracias.